0. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la clase 10 del taller de escritura de documentación, comisión C2, martes de 6 a 20 horas. Hoy haremos un repaso de la clase 9 y luego daremos las consignas del ensayo, que viene a ser el parcial de la materia. Con todo esto, luego la semana que viene veremos falacias parte 1 y la semana siguiente falacias parte 2. En total son 10 falacias, ¿no? Dentro de esas unidades hay subunidades. Veremos las primeros 5 falacias y luego las otras 5 falacias restantes. Después de eso habrá entregaremos notas, no habrá Zoom, no haremos ese encuentro sincrónico. Luego haremos un repaso del integrador y recuperatorio. O sea que esta actividad que comenzó ahora y tiene un plazo de 2 semanas, igual que está todo en campus, o sea que el plazo es al día 2 de noviembre, 18 horas. Plazo que no tiene extensión, salvo, siempre hay un salvo, alguna circunstancia ajena a su voluntad, algún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, plazo de 2 semanas para presentar el ensayo. Bueno, para hacer todo organizado y ser práctico, esta actividad es de práctica y yo quiero darles consejos de práctica, más allá de la teoría y las ideas, ¿no? Es de ese momento cuando ustedes están escribiendo. Seguramente muchos ya han escrito muchos ensayos o monografías o ideas y tengan en práctica. Otros, bueno, que no se preocupen que esto es cuestión de pasar tiempo ahí, frente al Word, al PDF o al papel, y estar sumando ideas, ordenando, no se preocupen, así que sacar todos los miedos, cualquier cosa, ¿no? Las presiones, ¿no? Siempre con la idea de disfrutar. Lo que vamos a ver acá es la forma de cómo escribir un ensayo. También con la justificación, las citas, biografía, etc. Antes que nada, bueno, a ver, les adelanto esto, que falta poquito, a hacer el último esfuerzo. Pregunté hace un ratito cómo estamos físicamente y psíquicamente. Los niveles de malestar pueden ser altos, a veces mucho cansancio, la semana, el trabajo, la familia, la pareja, el perro, qué sé yo, todos los vecinos, todo. La calle, ¿quién no ha tenido un problema en la calle? Un bocinazo de más, de menos. Disfrutemos estas 2 horas, que sea bueno, con gusto a seguir estudiando. Por encima, el derecho en sí mismo es resolver problemas. Esto es todo el tiempo, escuchamos problemas, discusiones, mensajes, capturas de pantalla, problemas imagínense cuando es mucho dinero. Entonces, bueno, mucha paz, hoy tranquilo. Repasemos la clase anterior. Bueno, a ver, ¿qué hicimos hasta ahora? Estamos en argumentación, vimos en la clase 6 definiciones, estructuras, cómo se aplica la esencia de un razonamiento, ¿no? La razón, esta premisa, ¿no? Esta idea que se da como verdad, que es lo que fundamenta o justifica o refuta, ¿no? En su faz contraria, un punto de vista. O sea que lo primero que en un trabajo argumentativo, para ver si es un trabajo argumentativo o simplemente es una monografía, es esto, ¿no? Se está defendiendo una posición en un tema controvertido, ¿no? Dijimos que no íbamos a hablar de lo que pasó en la farándula de entre Wanda y Mauro, pero podría ser hasta un tema controvertido. ¿Es justo lo que pasó? ¿Es injusto lo que pasó? Si bien escapa al derecho porque tiene que dar una cuestión de la ética y la moral, pero podría ser un tema controvertido, ¿no? Y le podríamos dar forma académica al ensayo, ¿no? Pero no, el tema ahora es medio ambiente, glifosato, contaminación. Entonces, el primer punto es, bueno, a ver si nos embarcamos en un trabajo argumentativo, determinar exactamente el punto controvertido. Porque acá el tema madre sería contaminación.
Luego de la contaminación viene a ver qué tipo de contaminación. Acá es a contaminación por herbicidas o agroquímicos. Ahora, esa contaminación luego obviamente puede darse de muchas maneras, ¿no? No se da solamente la contaminación o la matanza de la biosfera, sino hay un perjuicio en el agua, en la tierra, en las napas, en el aire, porque no solamente afecta a la flora y fauna, sino eh, puede tener mucha relación a las personas, esa alteración negativa. Bien, entonces, ese es un tema controvertido que hay que ver que hay posturas a favor y posturas en contra. Y seguramente haya posturas intermedias, pero esas posturas intermedias, o sea, los dudosos, son, bueno, quienes no tienen mucha información y están todavía formando una opinión. Tal vez tengan algún prejuicio, pero están en el medio, que sí, que no, que no, que sí. En este trabajo, que, bueno, ya estamos adelantando de la clase 10, se va a pedir que hagan un trabajo argumentativo con su punto de vista en contra. El ensayo va a ser en contra, grandote. Si yo tuviera ahora un color rojo, en contra ahí, para que no ninguno o ninguna haga un escrito a favor. Sin embargo, en un trabajo argumentativo, o sea, hay libertad de elección. Porque uno, o sea, si los invitan a ustedes a hacer un debate, ustedes tendrían libertad de decir, no, a ver, estoy a favor de esto, o estoy en contra. Acá vamos, bueno, ya está estipulado que es en contra. Entonces, ahí definimos el punto de vista. Vamos a tener que intentar convencer, o por lo menos justificar, nuestra postura. Bueno, estamos en contra porque. No simplemente por meras intenciones, ¿no? Ahora viene todo ese desarrollo ordenado, sistemático, razonado, ¿sí? Eso nos lleva a la clase 7 y la clase 8 que vimos estructura de argumentación. Si quieren, pueden darle algún repaso a lo que decía Weston, Emeren, alguna miradita. Eh, pero en caso de duda, directamente vayan a lo simple. Yo creo que esta etapa, si bien el plazo es 2 semanas, ¿no? Esta etapa es de investigación. Bueno, muchos han trabajado en la clase 9 leyendo los artículos, viendo a favor, en contra, los fallos, viendo los videos. Esta etapa de investigación, bueno, ahora empezar a separar, encontrar los argumentos que van a justificar su postura, o sea, en contra, ¿no? Ahí van a ver algún caso, por ejemplo, una narración, una explicación, una descripción. No solamente el ensayo tiene que ser un bombardeo de argumentos, porque en esencia hay que convencer, y ahí nos abre el panorama. Debe ser un escrito que sea ameno para leer. Imagínense ustedes, ¿cómo les gustaría leer tal artículo? ¿Qué sensaciones les gustaría? Bueno, ahí tienen un parámetro de cómo guiarse. Bueno, a ver, ¿qué más vimos? Clase 7, en la clase 8. Ah, ahí sí, clase 8 vimos las estrategias argumentativas. ¿Mm? Vimos, bueno, la misma forma de presentar un argumento con citas de autoridad, explicaciones, analogías, preguntas retóricas. Por ejemplo, podrían utilizar, ¿por qué estamos en contra del uso de este herbicida? Una pregunta retórica, ¿no? Se pone en duda, obviamente es una pregunta que lleva a una orientación. A ver, ¿qué otra podría ser? Bueno, ¿por qué es peligroso el uso de la semilla transgénica? ¿No? Van orientando. Es un recurso interesante.
obviamente siempre eh, usarlo en un sentido común, sin hacer abusos, ¿no? Es como que no se pase de sal el escrito, que sea equilibrado. ¿Qué más? Bueno, vimos la figura de la concesión. eh, bueno, ¿se acuerdan también? Tengan este sistema de... Ustedes cuando encuentran los argumentos, o sea, las premisas, esas verdades, van a ver que hay premisas más fuertes y otras más débiles, ¿sí? Entonces, en ese momento, traten de hacer una especie de esquema. Hagan un borrador, literalmente, como ustedes quieran, con colores, sin colores, con lápiz, lapicera, Word, PDF, un cuadrito sinóptico. Sé que lleva más tiempo, que cuesta hacer, pero ordena mucho a la mente. Ordena, uno puede ver toda la película ahí, en unos centímetros. Entonces pueden poner, a ver, argumento uno, 2, 3, 4, 5, 6. Eso ayuda. Y cuando están mirando van a ver que hay argumentos, esas premisas más fuertes que otras. Por ejemplo, si hay que demostrar que realmente contamina, obviamente podrían determinar qué significa contaminación. ¿Se acuerdan que la semana pasada, bueno, fue un tema de investigación? O sea, a ver, para la ley, ¿qué es la contaminación? Hagan una aproximación, porque hay otras leyes más específicas del medio ambiente que determinan según la cantidad química, no sé qué, es una contaminación color verde, amarillo y rojo. Pero eso no se pide tanto acá. Eso es uno de los grandes puntos en el derecho ambiental, determinar el grado de contaminación. Acá no se pide tanto, pero pueden hacer una breve explicación de qué es contaminación. A partir de eso, bueno, a ver, los argumentos, esas verdades que justifican que el por qué usar estos herbicidas es contradictorio a la naturaleza. Y seguramente estarán pensando que, bueno, el caso más grave es el cáncer que producen los seres humanos. Entonces, no van a poner que, bueno, afecta a las napas como primer argumento, no, por sentido común, lo más fuerte es. Entonces, ahí tienen un argumento sólido. ¿Mm? Obviamente eso va a ir luego de la mano con otros, afecciones respiratorias, problemas en la piel. Y ahí pueden ir ordenando luego a otros efectos secundarios. Bueno, ahí sí, las napas, el agua, las plantas, y seguramente haya más argumentos relacionados. Entonces, ordenar los argumentos, lo que decía Emeret, ver si son argumentos, o sea, de una estrategia múltiple o de manera coordinada, subordinada. ¿Mm? Bien, entonces, a ver, y ahí mucha atención en un segundo paso de utilizar los conectores. Como a ustedes les guste o se sienten más cómodos. En primer lugar, segundo lugar, en primer término, qué sé yo. Por consiguiente, es evidente que, es indudable que, justifico que, argumento que. Bueno, ¿se acuerdan que eran muchos conectores? Están todos en el campus. No, no, hay algunos en el libro de Emer, en Weston. Pero no dejen de lado de ver, de releer las estrategias argumentativas, para no tener que utilizar una sola. Hay tantas, es muy rico. Van a ver que cuando manejan eso, se hace mucho más fácil la escritura. Todo esto para que vean que recién a lo último habría que hacer una corrección de ortografía, sintaxis, extensión, eso va a lo último. No lo hagan de manera perfecta la primera, no, no se sienta que... Ahora, borrador, que salga la idea, que fluya, porque dijimos que darle este tiempo de reposo, este, pero bueno, a veces pasa que ese primer momento uno no sabe cómo empezar, puede pasar.
Uno justo tuvo un mal día, está cansado, la verdad que no quiere saber nada y uno hace cualquier cosa menos el ensayo. Empezó a investigar los fallos de derecho civil. Y estamos en el taller. Y se viene el plazo. Bueno, entonces, vayan a lo simple. Escriban algo, por lo menos. La introducción. Ahora podemos ver lo que dijimos de Aristóteles, la estructura básica de cualquier texto argumentativo. Más allá de las consignas que vamos a ver para el ensayo, la estructura básica, en principio, son cuatro partes. Dijimos de la introducción, o sea, el exordio, si quieren ser elegantes, el exordio, donde se presenta el tema. ¿Sí? Acuérdense cuando escriben que pueden elegir escribir en primera persona o en tercera persona. ¿Sí? En este trabajo argumentaré sobre o argumentaremos, si sienten que su estudio jurídico, bueno, ¿no? Y asociados, pero si no, directamente, bueno, ustedes están convencidos de que esta va a ser su idea en singular, presentan el tema. Y ahí ya es conveniente colocar su punto de vista. ¿No? O hablaré sobre contaminación por glifosato en el país, etcétera, etcétera. Las consecuencias negativas que tiene. Pueden poner que hay posturas contradictorias, es un tema controvertido, hay posturas a favor y en contra. Y para cerrar ese párrafo, por lo tanto, argumentaré en contra de este herbicida por los siguientes motivos. ¿No? Como si fuese una película. Los primeros minutos son, si no te capta la primera parte, lo demás ya. Entonces, que sea llamativo para el que lo lee. Y que quede claro, bueno, a ver, estoy en contra. No sientan vergüenza, es el momento. Porque es probable que si no lo ponen, bueno, en el desarrollo del texto uno infiera que sí, que están en contra. Pero eso no asegura un convencimiento. Porque pueden hablar de argumentos en contra y al final decir, sin embargo, estoy a favor porque. Muchísima atención a eso, ya que quede claro al principio. Bueno, antes de seguir con el ensayo, haremos un breve repaso de la clase 9, que era una clase de investigación, de empaparse con el tema. Creo que habíamos hablado que, no sé, una compañera que tenía conocimiento y manejo de estos herbicidas, una huerta, si mal no recuerdo. Bueno, en la primera actividad, como vemos, ¿qué pasa? El tema es tan amplio que ya no es, que no pertenece al derecho en sí mismo, sino que hay notas periodísticas, blogs, videos, documentales. Ahora, el derecho lo transforma y lo digiere a través de las sentencias, ¿no? Del formato jurídico. Leyeron los fallos, son un tanto extensos, pero muy ricos a la hora de ver la forma de argumentación, la normativa, ¿no? Entonces vayamos por parte. La primera actividad había que, bueno, ver la relación entre la soja y el uso de glifosato. Entonces, si vamos a hablar de este tema, bueno, conviene hablar de la soja transgénica, pero brevemente. Por lo menos hacer una mención y ver cómo se conecta, ¿no? Ahí vemos esto de la relación de causalidad. Porque si vamos a ver del daño a la fauna, de la flora, bueno, ¿cómo no afecta a la soja transgénica? ¿Y por qué? ¿Por qué? Eh, bueno, luego habla de por qué Argentina ocupa el ranking mundial, bueno, eso estaba en las notas, y vemos que ese es un argumento que puede ser secundario, ¿no?
sea, para demostrar ese daño, que realmente estamos en contra del herbicida porque causa semejante daño. Bueno, primero sería el caso de las muertes, las lesiones. Luego este argumento de que Argentina lidera en el ranking mundial por la actividad agropecuaria. En la actividad 2, bueno, había que hacer una refutación. Que eso después lo voy a corregir en detalle, para ver el análisis. Déme tiempo en la semana. ¿Mm? Yo hice una devolución general, pero bueno, en base a un argumento demostrando. Acá lo que importa en sí mismo es la forma de argumentar, porque podemos estar de un lado, del otro y viceversa. Pensemos entre todos este argumento y la contraargumento, porque ¿qué pasa? ¿Cómo hay que atacar? A eso voy. ¿Se acuerdan que la esencia de un argumento era la premisa y la conclusión? Lo normal es que haya dos premisas y una conclusión. Entonces, ¿qué atacamos? Las premisas. ¿Sí? Bueno, acá está, a ver, dice, este es un argumento de Monsanto, ¿no? Dice que la patente hace 18 años no es de nadie, se puede producir porque es barato y se degrada con rapidez. Acá la palabra clave es degrada. El químico, la herbicida, se degrada con rapidez. Que puede oscilar entre 2 días y 100 días. O sea, es un argumento que propone Monsanto diciendo que no, la verdad que no contamina porque se degrada con rapidez. Refiere que si hay contaminación es mínima o inexistente. Ahora, ¿cómo se refuta eso? Hay que ir a una de estas premisas, en este caso la degradación. Que la degradación rápida del químico no implica que sea potencialmente dañino, porque tal vez se degrada al día siguiente, pero ese mismo día produjo una terrible contaminación. ¿Me siguen? No tiene que ver con el tiempo de degradación, sino que puede ser que ya en ese mismo momento la contaminación se produce y sea irreversible. Sumado que puede, o sea, ser tóxico si se usa de manera masiva, miles de hectáreas, no solamente 1 metro cuadrado. ¿Mm? A lo que voy, hay que destruir esa conexión entre la no contaminación y la degradación. ¿Mm? ¿Vieron? Atacamos eso. Seguimos. La segunda parte. En la actividad 3 bueno, dentro de la 3 hay 3 subincisos. Había que transcribir datos estadísticos que sustentan los argumentos contrarios al uso del glifosato. Bueno, ahí ya hice la devolución general, pueden ser premisas que pueden utilizar en su ensayo. ¿Sí? ¿Sí? Que habla, bueno, obviamente en casos ambientales la ciencia es fundamental, ¿no? La estadística, los estudios. Es un dato que nos lleva a esa búsqueda de la verdad científica. Entonces, pero ¿qué pasa? Los estudios siempre son, en esencia, siempre se pueden revertir. Puede ser que haya otro estudio que lo ponga en duda, etc. Y acá dependemos del avance de la ciencia. A lo que voy con esto, no, yo pondría en duda todos los estudios, porque no son la última palabra. Puede haber en el futuro, de acá a algunos años, un estudio posterior que determine otra cosa. Por eso, mucha precaución cuando dice esto se basa en un estudio. O la típica, esto
lo hacen en muchos países. Esta ley, no sé qué, ¿no? Porque la aplican en toda Europa, en Estados Unidos, una ley, o sea, puede ser formal, pero puede ser injusta, en esencia. Entonces, acá en este dato estadístico del investigador del CONICET, ¿no? Obviamente, también es una autoridad, pero en esencia puede tener algún error. Habla de que las fumigaciones y el estudio en los embriones se demuestra una relación del daño en trastornos intestinales, cardíacos, malformaciones y alteraciones. ¿Mm? Y se aumenta a un 1000% en caso de cercanía con agrotóxicos, agroquímicos. Nosotros llegamos hasta ahí, porque si tendríamos que ir a analizar el estudio en detalle, ver, no sé, los tiempos, las distancias, en qué lugar, en qué época del año, qué tipo de tierra, ¿me siguen? Eso sería otro trabajo de investigación. Nosotros llegamos Profe, hasta ahí. una consulta. Sí, cómo no. Em, ¿El ensayo lo vamos a tener que hacer en base a la misma información que ya vimos o podemos buscar otras fuentes? Muy buena pregunta. En principio, para que no generara confusión, utilizar estas fuentes. ¿Sí? Estas fuentes. Y son muy buenas porque tenemos las noticias, los videos, los fallos. ¿Sí? Y ahora en la clase 10 hay una pestaña de fuentes complementarias, que son dos fallos. Salvo que hayan encontrado una fuente muy rica, y bueno, antes de colocarla me pueden consultar. No, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, a ver. yo quería utilizar el estudio completo que lo tengo, el de la Universidad Nacional de La Plata, Mm. el estudio que hizo Ah, acerca del bien, glifosato. bien. Sí, bueno, a ver, ¿qué Como pasa? lo nombra, Sí, hay que ver si es el mismo, ¿no? sí, sí, Si es el ya mismo, sí. cercioré, es el mismo, sí, sí, es el Si es el mismo. mismo, sí, bienvenido sea. ¿Qué pasa? Acá, este trabajo, lo que en esencia lo que se practica es la forma de hacer el ensayo. No es en sí mismo si el glifosato es malo o bueno. Porque, ¿qué pasa? Hay un límite de 3 carillas. ¿Sí? Ahora, si en el futuro quieren seguir investigando y desarrollar un escrito para la universidad u otra revista, bueno, bienvenido sea. Acá el único parámetro es el límite de espacio. Pero bueno, Claro, si sí, sí, no, deciden, más que nada era porque realmente el estudio tiene una parte argumentativa muy buena. bueno, muy bien. Dentro de la actividad 3, el inciso B habla de que hay que explicar el principio precautorio y la inversión de la carga de la prueba. Ya ahí tenemos una mirada jurídica. Como dijimos la semana pasada, existen en el derecho numerosos principios que en esencia intentan proteger a una parte en base a cierta desigualdad entre la víctima y quien contamina. Bueno, eh, ahí el derecho propone elementos para equiparar esas posiciones. Hay muchos. Dentro de todos esos, acá vemos dos: principio precautorio y la inversión de la carga de la prueba. Que esto lo tienen que buscar en los fallos. Está ahí, ¿sí? Tiene que estar fundamentado. Encima ahora buscar esos temas es tan fácil, porque antes había que ir al papel, leerse las 50 carillas, no había un control V o control F para poner principio precautorio y aparecía enseguida, ¿no? Ahora es sencillo. Si el archivo lo permite buscar, más allá de esa facilidad para buscar los argumentos, eh, vayamos otra vez a hacer un repaso a la esencia de por qué se utiliza, por qué el juez lo aplica. Claro, así. ¿Qué pasa? Obviamente facilita la búsqueda.
es un recurso. Sin embargo, hay que seguir estudiando y entender el tema, porque por ahí solo se queda descolgado el principio precautorio y no sabemos de cómo viene. Este, entonces, tenemos principio de prevención, precautorio, acá vemos nada más que precautorio. Significa que, ¿qué pasa? La idea es acá que la contaminación que se avecina es probable. ¿Sí? En esencia, el derecho castiga acciones o circunstancias que se pueden probar. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Uno hace una pericia y sabe lo que vale tal material del auto o según el daño físico, etcétera, etcétera. Pero cuando hay contaminación, ¿cómo se cuantifica, no? ¿Cómo se determina? A ver, ¿hasta dónde hay contaminación? ¿En dónde? ¿Qué afecta? ¿Y hasta cuándo? ¿No? Uno dice, está bien, contaminó acá esta zona del campo. ¿Realmente contaminó esa parte? ¿O el químico se fue desplazando por otros lugares? No, muchas dudas. O por ejemplo, está bien, en el pueblito rural hay una familia que lamentablemente tiene cáncer, ¿no? Pero realmente, ¿esa patología se produjo por el uso del químico o de otro químico, de otra persona, o lo que sea, o de lo que hayan comido, o de una cuestión genética, o lo que sea, ¿no? Yo desconozco cómo se causa esa terrible patología. ¿Mm? Porque tiene que estar totalmente demostrado esas relaciones de causalidad. Ahora, frente a eso, el derecho no puede ser ajeno. No puede decir, ah, bueno, como no se puede demostrar, no importa, no, no, no. ¿Por qué? Porque se protege un bien mayor, que es la comunidad, el medio ambiente en sí mismo, ¿no? Toda la existencia. Entonces, frente a eso, aunque hay cierta duda de esas consecuencias, el juez puede tomar medidas, o sea, como de precaución, para limitar esa actividad contaminante. La tarea, obviamente, del abogado va a ser presentar todos los elementos, indicios, para justificar, no, mire, si bien no tenemos pruebas específicas, certeras, que esto va a ser así, 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 tenemos todos estos indicios. No significa que como abogados, ah, ya está, el principio de precaución, gracias, nos salvó a todos, no, hay que justificar todo lo que se pueda. Y esto los jueces lo valoran muchísimo. No, no basta decir simplemente contamina porque es una empresa capitalista y todo eso. Y los pobres pueblos del sur, del tercer mundo, no, eso no. Es una simple intención de palabra, eso es nada, es humo. Hay que justificar realmente, esto es así, así, así. Darle esos elementos de convicción para que tomen una decisión. Y eso es lo lindo de la argumentación. Presentar, bueno, ese encadenamiento de argumentos. Pero en breve, es para eso. Este principio implica que frente a esa falta de certeza, el juez tiene la opción de aplicar alguna medida. Y como siempre ha pasado, bueno, hay juzgados que lo han tomado y otros que no. Está discutido. El otro principio de inversión de la carga de la prueba. También está, no recuerdo en qué fallo, si San Jorge o el desastre, pero está. Em, Como la palabra lo dice, se invierte la carga de la prueba. Profe, ¿Cómo? en el fallo San Jorge. San Jorge, bueno, muy bien. Gracias por el dato. Este, pero partamos del principio. El principio básico universal es que quien alega debe probar. Quien reclama debe probar. Eso es lo básico, lo primero que hay que hacer. En cualquier ámbito. Ejemplo, el docente del taller C2
me corrigió muy mal el parcial y fue discriminatorio conmigo. Bueno, hay que probarlo frente a las autoridades de UMPAS, ¿sí? Probar cómo, qué palabras, todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá en cuestiones ambientales, imaginemos el pobre vecino, dijimos el ejemplo del gaucho que tiene su campito ahí, sus animalitos, vive felizmente con su parrilla, comer asado muy seguido, y al lado, bueno, un campo muy grande, bueno, y soja y fumigación. ¿Sí? Contamina su predio y seguramente algún otro vecino más. Se embarcó a hacer una demanda contra el vecino, contra la municipalidad y contra quien otra persona pueda incluir. Entonces, esa persona tiene que demostrar ese daño, pero se ve limitada de muchos factores. Cómo acceder a esa prueba pericial, a más informes, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esa situación de desventaja, desde el vamos ya tiene que ser una remontada histórica, bueno, el juez propuso la inversión de cada prueba. Es quien, el demandado, en este caso la municipalidad, la empresa o quien sea, al ser más grande y tener mayores recursos, es quien debe probar que su actividad no contamina. Sin embargo, bueno, el pobre accionante tiene que ofrecer todos los medios. No hay que confiarse. Hay que demostrar que contamina y usted tiene que demostrar que no contamina. Pero el juez, por eso, invierte la carga de la prueba. ¿Me siguen? Bastante prácticos, intento hacer. Pero lo normal es que no, que quien alega debe aprobar. Porque este es un principio que se da en estos casos, como el derecho ambiental. No se da en derecho civil, o sea, no, porque es un derecho penal. ¿Mm? Acá, las capturas, sí, sí, sí. Vale. Este, bien, entonces precautorio y la inversión. Y bueno, el otro punto que decía la compañera de citar las normas. Bueno, acá no se preocupen, es una breve referencia al marco normativo, pero en esencia no estamos viendo eso, no es una clase de glifosato, contaminación, eso lo van a ver más adelante en derecho ambiental. Y seguramente para cuando llegue el momento haya una nueva normativa, porque acá hay normativa nacional, provincial y municipal. ¿Mm? Hay que hacer una investigación muy específica de cómo ver el organismo que controla el comercio de estos químicos, qué resolución actualizada tiene, porque de repente salen nuevos herbicidas y se tienen que actualizar. Pero brevemente es el marco normativo básico, que acá algo nombramos, que era la Constitución Nacional, el artículo 41, la Ley General del Ambiente, eh, bueno, también está la Ley Provincial del Ambiente, hasta ahí nomás, ya está. Tengo entendido que hay una ley de agroquímicos, pero no se pide, ¿sí? No se pide, es hasta ahí. Este, bien, creo que estamos en la clase 9. ¿Os quedó alguna duda? No, ya con lo que explicó, la duda que tenía de la actividad 3 ya está. Está Muchas bien, sí, gracias. sí, sí. Quedó resuelta. Sí, yo también, Sí, era bien. esa mi duda. Actividad 3. Este, también puede pasar, ejemplo, ¿no? En un caso real, cuando ustedes arman una demanda, hay un párrafo en el final que es derecho, y colocan la normativa aplicable. Puede pasar que justo no la colocaron la que tenía que ser, pero colocaron una similar. Bueno, no es tan grave, porque hay un principio que dice que el juez conoce de derecho. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa? Se puede suplir si justo en la demanda, en otro párrafo,
estaba especificada. Porque todo lo que se pide en el derecho es en base a cierta norma o cierto artículo. Uno no podría pedir o reclamar tal cuestión por un simple interés. Sino tiene que estar basado, bueno, el derecho me da esa opción. Y ahí viene el trabajo de argumentación. ¿Sí? Entonces, en cuanto al marco normativo, se puede suplir desde otro lugar. Bueno, muy bien. Entonces, acá ya está. Y ahora sí. Chachán, chachán. Clase 10. Ya en el campus está habilitada la pestaña. ¿Sí? Dijimos, bueno, empezó hoy, el plazo va a estar el 2 de noviembre, 18 horas. Como saben, es en punto, porque el campus, pasado un minuto, no acepta presentaciones. Yo sé que lo van a hacer bien, no va a haber dificultad, pero si justo ese día lo hacen, a no confiarse a último momento. ¿Sí? Me tendrían que avisar, y yo no quiero otra vez pasar por este momento de ver los comentarios, porque está ese viejo truco de colocar al último el ensayo en los comentarios. Así como ahí, se nos fue el colectivo y ahí justito, y yo no, claro, no lo veo. Yo veo nada más la presentación. Entonces, para no pasar ese mal momento, yo sé que ustedes no, pero si otro estudiante lo hace, tratar de evitar. Que sea en el plazo estipulado, 2 semanas, es mucho tiempo. Sí, Agustina, Profe, escucho. estaba viendo las pautas, ¿me escuchan? Sí, Y la extensión que dice de 2 a 3 páginas máximo, ahí lo bibliografía en hoja explicamos. aparte. Ahí lo explicamos. Eh, ok, Sí, sí, gracias. vamos por partes. Entonces, lo primero, o sea, por una parte esto, la investigación, ver el tema, eso es una parte. Ahora viene, eso es el contenido, el dulce que está dentro, ahí, eso es. Ahora viene algo que es muy importante, que es la forma. Ah, esto es fundamental, la forma, porque ahora sí, esto va en serio. Es más, yo cuando corrijo, lo primero que miro es la forma. Entonces, para evitar diferentes interpretaciones, que todo sea igual. Entonces, primero la fecha de entrega, eso es fundamental, para evitar esto, los comentarios, entregas por mail, y qué sé yo, y todo eso. Ahora sí, las pautas que son la forma. Dice, redacción de un texto argumentativo, que es un ensayo, de 2 a 3 páginas, o sea, en carillas, ¿no? Pueden ser de 2 o 3, no una, sino 2. 1 y media, bueno, hacemos un poquito más hasta 2. 3 el máximo. 2 y media está bien, puede ser, pero 3 el máximo. No 3 y 5 renglones. No, 3. En este caso es un requisito, 3 páginas. La bibliografía, eso va a ir en hoja aparte. Ahí sí hay libertad. Pero bueno, si son 3 carillas, ¿cuánto puede ser? 5 o 6 renglones de bibliografía, nada más que eso. Ahí pueden ver la clase 5 de cómo citar, ¿se acuerdan? El apellido, el nombre, el título del artículo, si es Profe, online. pero Sí, perdón, la bibliografía entonces no cuenta como parte del trabajo, va abajo. claro, va separado. Va Perfecto. Claro, separado. mi pregunta era, tipo, hacemos 3 hojas del trabajo y una Sí, cuarta para la bibliografía. claro, claro, claro. Sí, sí. En hoja Con separada. carátula, profe. Ah, esa es fundamental. Sin carátula. Yo sé que da Ah, ganas de ok. poner el logo de UMPAS, Queda grandote y raro todo sin eso. carátula. No, pero sí, acá es sin carátula. Sí, sí, sí. Yo sé que queda bonito y todo eso. Pero no, sin carátula. ¿Sí? Porque si no, primero que no se pide, y segundo que ya estarían usando su espacio para escribir. Este, tampoco hay que Profe, poner. pero sí
A ver, Sí, escucho. sí poner el nombre, el DNI o la comisión y todo eso, sí. Nada, así directamente. ¿Qué pasa? No, Solamente poner ¿qué va el en campus título. directo o archivo? Ah, el Ahí título, ok. vamos. Pongan un título. Puede ser un título inventado, bueno, o trabajo de glifosato, o una pregunta retórica, ¿qué es? ¿Sí? Un título acorde. Un título acorde. Pero ahí no va ni la fecha, ¿eh? No pongan nada, ni la comisión, ni mi nombre, ¿sí? Ni su nombre. Nada, va el título y abajo ya la redacción. Sí, sin carátula. Sin carátula. Este, bien, ¿por qué? Como no se pide, no va. Solamente va lo que se pide. Sí, Agustina. Agustina. Bueno, ¿verdad? Hola, no fue sin querer. Sí. Ah, bueno, bueno. Entonces, veamos. Ahora, hacemos un trabajo argumentativo y, sí, Geraldine. Una consultita nomás, porque estaba viendo las pestañas, después de esta dice clase 11 y después dice examen integrador. Quería saber si usted sabe cuándo es la fecha del examen. No, ahora ni se preocupen, eso todavía falta. Como dijimos, Ah, bueno, el examen perdón. integrador es un premio. ¿Sí? Ahora, qué raro que se vea en el campus, porque debería estar invisible. Después lo voy a ver. Sí se ve, pero no se puede ingresar ni nada. Pero, por ejemplo, Ah, en Constitucional ya sabemos que es el 6, por ejemplo, el 6 de noviembre. no, acá Pero en la cambio fecha en su materia no se ven fechas. no se ve. No, no, la veremos más adelante. Por ahora, nada más, Ok, concentrémonos en esto, en este partido, acá, en esta fecha. Bueno, volvamos está otra bien, vez a profe, las está bien. consignas. Acá dice describir los argumentos, ¿sí? Que eso sería lo mínimo, ¿no? Escribir argumentos en contra del tema, pero como es un texto para convencer, es, no es un premio, es un texto para convencer, pueden hacer una descripción, una explicación del tema, ¿sí? No solamente argumentativo, eso como ustedes quieran. Acuérdense que el fin acá es convencer, no que sea poner la ropa ahí en el placar y todo medio amontonado, ahí como que se planche solo, no. Un trabajo sencillo, placentero, ordenadito, prolijo. Un trabajito prolijo, ¿no? A veces si uno tiene tiempo, ordena el placar y si no, a veces como venga la ropa, chao. Por acá el trabajito hay que verlo así. Prolijito, es cortito, prolijo. Pero Profe, veamos ¿se qué sube pide. directo al campus o Sí, hay que hacerlo en archivo Word? ahí vemos eso. Todavía no llegamos a ese punto. Vayamos al contenido por ahora. Sin embargo, hay puntos esenciales. Tiene que haber mínimo una refutación o más de los argumentos de Monsanto. Por lo menos una. Una cita de autoridad, ¿no? Según tal estudio o tal autor o lo que sea. Una analogía, o sea, una comparación de esta contaminación o lo que sea con otro tema. Eh, Les paso una, porque va a llegar ese momento y decir, ¿dónde hay una analogía acá? Hay un texto que no es abogado, pero habla no sé si era sociólogo, que comparaba el uso de estos químicos en Sudamérica con Chernobyl, ¿no? Hacía una breve analogía. Bueno, búsquenlo, lo van a encontrar en las clases. ¿Ok? Eh, y la explicación, por favor, de los conceptos de inversión de carga de prueba y principio de precaución. Profe, Sí, ¿algún ejemplo de analogía más o menos para no errarla ahí? Porque claro, no, acá no hay sé un si va ejemplo, un habría que ver otro ejemplo, algo más. de... No,
Si pueden, utilicen otro, no justo el que digo. No me acuerdo qué autor era, está en el material, que habla, bueno, del uso de este químico en Sudamérica, en Argentina, que nos ven como un caso, una especie de campo de prueba, y hace una analogía de este uso tan trascendental como el caso de Chernobyl, ¿no? Hace una comparación del daño en potencia, la explosión nuclear y la contaminación de químicos. Está en los textos, si lo encuentran, pueden encontrar otra analogía. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, Porque yo sí, leí el trabajo que mencionó la compañera, ese de la Universidad de La Plata, y hablaba de la ruta de la muerte haciendo, digamos, hincapié en Estados Unidos los primeros casos que sucedieron. ¿Eso sería una analogía? claro, habría que ver el contexto, ¿no? ¿Por qué dice ruta de la muerte? Sí, porque también podría ser una descripción. Más allá de eso, bueno, si ustedes creen que pueden darle forma de analogía, bienvenido sea. Ahora, esa ruta de la muerte habría que decir, bueno, esto según tal fuente, bueno, en la forma de citar. ¿Sí? Entonces, ahora, después cuando tengan que armar el escrito, ahora es una especie de borrador, sí, a eso voy. Pero luego hay que darle forma. Porque si hablan de cita de autoridad, analogía y principio precautorio, queda todo, o sea, no tiene sentido. Por ejemplo, si van a hablar del principio precautorio y de carga de prueba, deben mínimamente nombrar los fallos y de qué tratan. Y ahí sí, viene, se aplicó tal cosa. No que sea un Claro, control hay C, que control B. hay que nombrar que fue en el fallo del pueblo de San Jorge, la ciudad de San Jorge en Santa Fe, que fue donde se aplicó el principio Claro, precautorio. ahí es fundamental los conectores. O sea, porque uno viene hablando de los daños, bueno, esto, una analogía. Entonces, punto y aparte, en párrafitos separados, pueden ponerse respecto de la jurisprudencia argentina o casos judiciales más nombrados en el país, tenemos a X casos, ta, pueden nombrar qué pasó brevemente, eran pequeños pueblos de Santa Fe y lo que pasó, ¿no? Y en base a eso, el juez o quien sea aplicó el principio de precautorio y carga de prueba. Y explican, el principio de precautorio es tal cosa y carga de prueba tal cosa. Eso hace a la argumentación y defensa de su postura. Porque, ¿qué pasa? Esos principios se aplican en función de minimizar esos daños ambientales. O sea, están en contra del glifosato. ¿Ven cómo todo, está todo unido? Entonces, lo último es ver si tienen contradicciones. Es el último más bueno, a ver si esto no nos pisamos sería. Si todo va, encaja como un rompecabezas. Bueno, a ver qué seguimos. Entonces, esto, vean por favor estos 4 puntitos que son fundamentales, eso tiene que ir. Tienen que ir. Porque es probable, ojalá que no, pero alguno que no esté viendo el video y justo esta parte no lo ve en YouTube, no coloque la carga de la prueba del principio precautorio. Y eso limita muchísimo la nota. Hasta puede ser causal de desaprobación. Entonces, en cuanto a la forma, esto tiene que estar ahí. Sigamos. Formato de entrega. Ahora sí, me estaban preguntando las compañeras. Si quieren, se puede entregar en el recuadro gris del campus. Pero es, si quieren, ¿no? Sin embargo, si se pide un Word o similar PDF, ese sería lo estipulado, porque ahí podemos ver bien las páginas, carillas. En el campus no se puede, es un texto único. ¿Sí? Entonces, en principio, que sea Word o PDF. Ahora, mucha atención a esto, porque me ha pasado que se han adjuntado algunos archivos que son imposibles de abrir. O sea, de dentro de Word ustedes saben que hay miles de versiones.
o de T, o que no sé qué sé yo, es imposible abrirlo. Entonces, yo no lo puedo abrir, me veo imposibilitado y pierdo tiempo en mandar mensajes, que me mandan otros formatos, etc. Es un error que se puede solucionar. Entonces, corroborar que sea un formato legible y sencillo de utilizar. Por favor, ese punto. Extensión, como dijimos, 2 a 3 carillas, no más ni menos. Bibliografía aparte, ponen bibliografía y abajo, según lo que vimos que es C5. Sí, perdón, Dayana. Dayana. Bueno, no importa. La fuente. Ahí estaba silenciada, ¿me escucha? Ahora sí. Que por ahí es una pregunta tonta, pero para No hay tenerlo preguntas claro. tontas. A ver. La entrega de este trabajo que tenemos que hacer, ¿sería el parcial? Sí. Es el parcial. Pasa que me gusta decir ensayo, porque parcial es... No, a mí no me gusta. Me gusta el trabajo de argumentación. Bueno, la fuente, tipo de letra. La conocidísima Times New Roman. A mí me gusta usar Arial, pero si pide Times New Roman, bueno, piden eso, que sea eso. Como siempre dijimos, si piden A, damos A, si piden B, damos B. ¿Mm? Tamaño 12. Ni 10, ni 11, ni 14, 12. En lo posible que esté centrado, detalle. Si hay alguna duda de cómo formatearlo, bueno, me pueden consultar, podemos practicar. Hay videos en internet de cómo hacerlo, ¿sí? Pero, En el bueno, campus hay, en el campus de UNPAS hay. ah, buenísimo. O sea, nadie nace sabiendo. Todos aprendemos todo el tiempo. Siempre hay alguna función nueva. Por ejemplo, la del dictado por voz de Google. Ya la han utilizado, imagino. A la hora de hacer Sí, apuntes. y la de Mamá me Word comentó, también. pero ni idea, la verdad. Bueno, esa pueden practicar, es muy interesante. En mi época no, era Está a muy lápiz, buena, El la de Word está lapicero. Word buena, pero a también. veces hay que prestarle atención cuando decís coma, porque en lugar de poner la coma, pone coma, así literal. Coma. Es verdad, tenés que decirla rápido, ¿viste? Cortito, seco. Entonces, sí, ver estas cosas básicas de formato ayuda mucho a la corrección. Veamos qué más. Bueno, interlineado, que es la distancia entre los renglones, 1,5, que encima además es el que se usa en la justicia. Uno cuando presenta un escrito es interlineado 1,5. Y ahora sí, cuando guardan el archivo, o sea, ustedes harán su borrador, lo que sea, ¿no? Pero ahora, el archivo que van a enviar, por favor, mírenlo 3 veces. ¿No? Es este, y ahí, ¿cómo lo guardan? Simplemente apellido y taller. Nada más. Yo ya sé que son C2 y todo eso, ni siquiera le ponen taller, escritura, no, apellido y taller. A lo sumo el nombre, apellido, nombre y taller. Ya está. ¿Sí? O no me pongan ensayo, porque después yo voy a corregir seguramente entre 40 y pico de parciales. Y se me hace un lío si veo ensayo, ensayo, ensayo. ¿Sí? Por favor, esa parte, cuando lo guardan, apellido y taller. ¿Sí? Margen Ahora, justificado, ¿no, profe? sí, justificado. Sí, centrado, los parámetros normales. Bueno, a ver, contenidos, ¿no? Dijimos la estructura básica, son 4 puntos. Introducción, la presentación de los hechos, la situación en sí mismo. Después viene la argumentación. Y la cuarta, la conclusión. Esa es la básica. Si uno mira Weston, Emeren, coinciden en esos puntos.
Si quieren, cuando están haciendo la argumentación, tienen que poner sus argumentos, o sea, en contra, por esto, por esto, por esto. Ahí pueden nombrar una explicación, la descripción, los fallos, el principio y todo eso. Y cuando tienen que refutar, ¿sí? Refutar a Monsanto, primero hay que colocar el argumento de Monsanto. Pueden poner como conector de manera contraria o por otra parte, o no obstante, Monsanto o Bayer, quien sea, dice que no contamina porque, bla, bla. ¿Sí? Encontraron la premisa de que está a favor. Punto y coma, punto y seguido, lo que sea. Sin embargo, se puede refutar porque, y ahí viene su trabajo de refutación. Por lo menos una refutación. Como dijimos, la introducción tiene que ser amena, simple. No hablar en tercera o en primera o tercera persona. Presentar el tema. ¿No? La contaminación herbicida, hay libertad. Y ya poner en ese párrafo su punto de vista. Estoy en contra o argumentaré en contra. Eso ayuda muchísimo a quien lee. Porque si no hay que estar pensando, bueno, a ver qué quiso decir acá. No, acá me parece que está en contra, acá está a favor. La conclusión me parece que en contra. No puede haber zona de tibieza. Que llegue a la conclusión y diga, no, la verdad que Monsanto es bueno, pero también es malo. No, en contra. Bueno, también en esa parte explicar por qué es importante este tema, por qué al país le importa, qué es lo que lo hace llamativo. Y al final la conclusión. Simplemente como conclusión o por los argumentos expuestos. Y ahí sí es el broche de oro. Sostengo que tal cosa. Es lo último. El último pase a la red. Pero esa conclusión debe tener relación con la introducción. ¿Sí? Por ejemplo, empezaron a hablar del uso contrario del glifosato y la conclusión debe ser sobre eso, ¿no? De que el uso la negativa a usar semillas transgénicas. No, glifosato. El último pasa a la red. No, y después queda, bueno, el integrador.